Cubrimos más del 70% de la Tierra con agua y hemos explorado menos del 10% de lo que hay debajo. Eso significa que el 90% del fondo del océano nunca ha sido visto por ningún ser humano. Nunca. En toda la historia de nuestra especie. Tenemos mapas más detallados de la superficie de Marte que del lecho marino de nuestro propio planeta. Lo que sí hemos encontrado en el 10% que hemos explorado es suficiente para cuestionar todo lo que creíamos saber sobre lo que existe en este mundo. Estos son 7 de esos hallazgos. En junio de 2011, un equipo sueco de exploración submarina llamado Ocean X escaneaba el fondo del mar Báltico buscando naufragios cuando su sonar detectó algo que no debería estar ahí. A 91 metros de profundidad, en el frío oscuro del norte de Europa, había una estructura circular perfecta. Medía 60 metros de diámetro. Tenía lo que parecían bordes rectos, ángulos precisos, y se encontraba al final de lo que parecía una pista de aterrizaje de 300 metros que alguien o algo había dejado marcada en el fondo marino. El fundador del equipo dijo que estaba 100% convencido de haber encontrado algo único en el mundo. Cuando los buzos descendieron a examinarla de cerca, todos sus equipos eléctricos dejaron de funcionar. Teléfonos satelitales, cámaras, instrumentos de navegación. Todo se apagaba cuando estaban sobre el objeto. Cuando se alejaban 200 metros, todo volvía a funcionar. Los geólogos que estudiaron muestras del sitio dijeron que era casi con certeza un depósito glacial. Una formación natural creada por el movimiento de los hielos hace miles de años. Pero los bordes rectos, los ángulos precisos y la interferencia electromagnética no tienen explicación en ningún depósito glacial conocido. La anomalía del mar Báltico sigue siendo técnicamente un caso abierto. En 2023, investigadores del Golfo de Alaska extrajeron algo del fondo marino que ningún biólogo marino había visto antes. El sistema de exploración del programa NOAA Ships operaba a más de 3 kilómetros de profundidad en el Golfo de Alaska, cuando los brazos robóticos del sumergible tocaron algo que no estaba en ningún mapa. Era un orbe dorado, brillante, metálico, perfectamente liso, de unos 10 centímetros de diámetro, adherido a una roca a más de 3 kilómetros de profundidad. Tenía un pequeño orificio en un lado que parecía una entrada o una salida. Los científicos que lo analizaron en el laboratorio dijeron que estaba hecho de material biológico, pero que no podían identificar a qué especie pertenecía. No estaba en ninguna base de datos de vida marina conocida. Hasta hoy, el orbe dorado del Golfo de Alaska no tiene identificación definitiva. En octubre de 1967, en la costa de Nueva Escocia, en Canadá, varios testigos presenciaron cómo un objeto luminoso cruzaba el cielo y caía al océano. No era un avión, no era un meteorito. Los testigos eran pescadores, marineros y residentes costeros que conocían el cielo nocturno mejor que cualquier persona de ciudad. Todos describieron lo mismo: un objeto con luces propias que descendió de forma controlada y entró al agua sin explotar. La Marina canadiense desplegó barcos de búsqueda, buzos, equipos de sonar. Pasaron semanas rastreando la zona donde el objeto había caído. No encontraron restos de ningún avión, ningún satélite, ninguna estructura reconocible. Lo único que recuperaron fue una misteriosa espuma amarillenta flotando en la superficie, sin composición química identificable. El caso se clasificó y se archivó. Ninguna agencia gubernamental ha explicado oficialmente qué cayó esa noche en Shag Harbor. En 1968, algo pasó que nunca había ocurrido antes en la historia naval y que no ha vuelto a ocurrir desde entonces. No fue en tiempos de guerra. No fue durante ningún conflicto declarado. Fue en un año aparentemente tranquilo en los océanos del mundo. Y sin embargo, 4 naciones perdieron sus submarinos sin explicación. 4 submarinos de 4 países diferentes desaparecieron en los océanos del mundo en el mismo año. El USS Scorpion americano, el INS Dakar israelí, el Minerve francés y el a Santa Fe argentino. Ninguno de ellos dejó señal de socorro.
Ninguno de ellos fue encontrado en el lugar donde debía estar. Algunos fueron hallados años después a cientos de kilómetros de su última posición conocida. Nadie ha dado nunca una explicación satisfactoria de por qué 4 submarinos de 4 países distintos desaparecieron en el mismo año. En las profundidades del océano, los investigadores han grabado sonidos que no corresponden a ninguna fuente conocida. El más famoso se llama The Bloop, registrado en 1997 por la NOAA, la Agencia Oceánica Americana. Era un sonido de baja frecuencia tan potente que fue captado por micrófonos separados por miles de kilómetros. Su perfil acústico era consistente con el de un animal biológico. Pero para producir un sonido de esa intensidad, el animal responsable tendría que ser varias veces más grande que el mayor ser vivo conocido en la historia de la Tierra. En 2012, la NOAA revisó los datos y concluyó que probablemente era craqueo de hielo antártico. Pero el perfil biológico original sigue sin explicarse completamente. Marineros de todas las épocas han reportado el mismo fenómeno durante siglos. Zonas del océano que de repente brillan con una luz blanca lechosa que se extiende kilómetros en todas direcciones, como si el mar mismo estuviera iluminado desde abajo. El fenómeno del mar lechoso fue documentado científicamente por primera vez en 2005, cuando imágenes satelitales confirmaron un área de 15.000 kilómetros cuadrados de bioluminiscencia en el Océano Índico. La causa son bacterias bioluminiscentes que se multiplican en concentraciones extraordinarias. Pero cómo y por qué esas concentraciones alcanzan esas escalas sigue siendo uno de los fenómenos marinos menos comprendidos. En 2024, en la Fosa Mariana, el punto más profundo del planeta, los investigadores encontraron algo que nadie esperaba: plástico. A 11.000 metros de profundidad, en el lugar más remoto y más inaccesible de la Tierra, había microplásticos en el sedimento. Lo que esto significa es que no existe en nuestro planeta un lugar suficientemente lejos o suficientemente profundo para estar libre de lo que los humanos hemos producido, ni el punto más oscuro y más inaccesible del único mundo que tenemos. Del 90% que aún no hemos explorado, solo podemos imaginar lo que encontraremos. 7 hallazgos en el 10% explorado incluyen una estructura con interferencia electromagnética inexplicable, un organismo que no existe en ninguna base de datos científica, un objeto que cayó del cielo y dejó solo espuma, 4 submarinos que desaparecieron en el mismo año, un sonido con perfil biológico de una criatura imposible, un mar que brilla con luz propia durante noches enteras y plástico en el punto más profundo del planeta. 7 hallazgos, en el 10% que hemos visto. O tal vez es mejor no imaginarlo. Si esta historia te atrapó, suscríbete. Nuevo video cada semana. Nos vemos en el próximo.